Hola a todas y todos, ¿cómo están? ¿Están con ánimo después del almuerzo? ¿No tienen sueñito? Ahí la Marisol está levantando las manos. No sé, Sonia, si quieres activar tu micrófono también para que saludemos. Y muy buenas tardes a todas y todos. Un gustazo saludarles en esta tarde. Acá en Santiago al menos un poco fría. No sé qué tal estará por esos lados. Así que eso. Sí, bueno, contarles que con Sonia nos conocemos ya hace harto años, desde el 2000, no sé, 17, 18, no me acuerdo. Fuimos parte de una cooperativa de trabajo que se llama Cocrear. Éramos los dos socios de esa cooperativa de trabajo que prestaba servicios de administración cooperativa a otras cooperativas. Eh, y también seguimos trabajando de manera conjunta esporádicamente porque los dos hacemos clases para la USACH a través del CIESCOP, aparte de nuestras funciones particulares de cada uno. Y bueno, hoy día tenemos esta charla, taller, contabilidad cooperativa de trabajo que nos invitó Alberto. Muy agradecido, Alberto, por estar acá, presente frente a ustedes. Ahí veo que hay hartas caras conocidas y, y que bueno, en general todos estamos ligados y tenemos el mismo interés respecto a la economía social y solidaria. Em, Antes de partir, estamos con Carla también, que es la asistente administrativo de el Centro de Negocios Cercotec Puente Alto, que nos va a mandar un link para poder responder como encuesta qué les pareció el taller de hoy día, que es parte de los protocolos que tenemos que cumplir desde los centros de negocios, por si acaso. ¿Ya? Así que le agradeceríamos que después, cuando se envíe ese link, lo puedan responder, por favor. Y vamos a partir nomás, porque el tiempo apremia, es súper cortito el tiempo que tenemos para hablar de contabilidad cooperativa de trabajo. No sé si alguien creo que iba a decir algo o no. ¿No? ¿Me escucha mal? Ya. No, está sonando, digamos, Roberto, cuando la gente se va sumando a la actividad. Ah, ya, perfecto. Tenemos, Roberto, 45 minutos, 50 minutos, pero tú, obviamente, dependiendo del interés y como veamos, yo le dejo a usted el escenario para que, si quieren, se pueden expandir, no hay ningún problema en eso. ¿Ya? Ya, ya, súper. Genial. Muchas gracias. Eso, muchas gracias. Bueno, cuando hablamos con Sonia cómo poder plantear este taller, definimos esos 5 puntos finalmente para trabajar hoy día que bueno, son harto, como que cada punto tiene como harto que reflexionar y harto que analizar o que estudiar respecto a la ley, por sobre todo, y también lo que se va viendo en el día a día con las cooperativas de trabajo. Entonces, obviamente este tema da para largo, hay varias cosas que van saliendo con las particularidades de cada tipo de cooperativa de trabajo, por lo cual vamos a tratar de poder abordar lo que más relevante les vaya haciendo a ustedes. Entonces, son estos 5 puntos que son las cooperativas de trabajo, el remanente y el excedente, el ingreso mínimo mensual, el retiro anticipado de excedente y el impuesto único de segunda categoría. Esos 5 puntos vamos a trabajar hoy. Y para eso partimos desde el artículo 60 de la Ley General de Cooperativa. Ahí tenemos una fotito de Auxilio Te Limpio, desde la página de la Cooperativa de Trabajo Auxilio Te Limpio. Ahí está la cita para que la puedan visitar a las chiquillas. Y bueno, son cooperativas de trabajo las que tienen por objeto producir o transformar bienes o prestar servicios a terceros mediante el trabajo mancomunado de sus socios y cuya retribución debe fijarse de acuerdo a la labor realizada por cada cual. Los aportes de los socios, personas naturales, deberán consistir necesariamente en el trabajo que se obliguen a realizar sin perjuicio de los aportes que hagan en dinero, bienes muebles o inmuebles. Entonces, para que ustedes sepan, si quieren indagar más de las cooperativas de trabajo, sí o sí tienen que leer del artículo 60 al 64 de la Ley General de Cooperativas. Ahí están explicado como qué son las cooperativas de trabajo y cuáles son algunas de sus características especiales. Entonces, si se dan cuenta, las cooperativas de trabajo pueden producir, transformar bienes, como dice ahí en destacado, o prestar servicio a terceros mediante el trabajo mancomunado de sus socios. Entonces, cuando ustedes están frente a la formalización de una cooperativa y no saben qué tipo de cooperativa, eh,
constituir, la cooperativa de trabajo podría aplicar en cualquier forma. Ahora, no siempre es lo más recomendable porque obviamente depende de la naturaleza de lo que quieren hacer, y esto depende como del objeto social que ustedes quieran cumplir como grupo o si son asesores de algún grupo cooperativo, ustedes como asesores tienen que ver bien como cuál es el objetivo social que este grupo quiera realizar para ver qué recomendarle. Se confunden harto las cooperativas de trabajo con las cooperativas de servicio. Porque, bueno, las cooperativas de servicio se entienden como cualquier cooperativa que pueda satisfacer un servicio o los socios se reúnen para poder satisfacer una necesidad de un servicio. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, no sé si han escuchado cooperativas de servicios turísticos, eso es cooperativa de trabajo o cooperativa de servicio. Bueno, en general, cuando uno ve cooperativas de servicios turísticos, uno entiende que son cooperativas de servicio, porque finalmente los socios generalmente son personas que pueden entregar algo a la cooperativa y la cooperativa le entrega un espacio de comercialización. Entonces, por ejemplo, no sé, nos vamos a encontrar con alguien que tiene una piscina, otro que tiene rutas turísticas, otros que, no sé, que tiene una pastelería y, y, mm, y se reúnen finalmente para poder comercializar. Eso al menos me ha tocado ver harto últimamente, y eso se entendería, en general se entiende más como una cooperativa que nace para poder dar espacios de comercialización, más que de un servicio propiamente tal. O sea, la necesidad de los socios es mostrar las labores productivas de cada socio. ¿Y eso podría ser una cooperativa de trabajo? Sí, también podría ser una cooperativa de trabajo. Pero aquí la lógica es que la búsqueda por la cual se reúnen es esto que dice ahí, mediante el trabajo mancomunado de sus socios, y cuya retribución debe fijarse de acuerdo a la labor realizada por cada cual. Entonces, nosotros cuando hablamos de una cooperativa de trabajo, ya para no meternos en las cooperativas de servicio, cuando hablamos de cooperativa de trabajo, entendemos que son cooperativas que se reúnen en pos del trabajo, de conseguir trabajo por parte de los socios. Ahora, ¿existe una línea delgada entre las líneas en las cooperativas de servicio y trabajo? Sí, en base a sus quehaceres productivos. Las dos pueden hacer lo mismo, solo que la diferencia está en el por qué se juntan. En el caso de la cooperativa de trabajo es para obtener trabajo, o conseguir una actividad productiva mediante el trabajo mancomunado, no necesariamente así las cooperativas de servicio. Creo que, bueno, si necesitan ahí haciendo comentarios. Roberto, permíteme interrumpirte ahí. También cabe precisar una cosa súper importante, como para distinguir a las cooperativas de trabajo. Si bien la ley estipula que las cooperativas en general puedan ser parte de sus socios, tanto personas naturales como personas jurídicas o que sean del bien público o bien privado, cabe destacar que las cooperativas de trabajo, para que puedan tener un buen funcionamiento, deben ser personas naturales los socios. Y esa es una de las líneas que hace también que se diferencie de las cooperativas del resto de cooperativas, mejor dicho, ni siquiera solamente las de servicio. Eso es lo que les hace tan particulares también. ¿Por qué me refiero a esto? De que como hemos resaltado mucho, el trabajo no lo puede realizar una persona que no tenga corporalidad. Por lo tanto, al hablar que sean personas jurídicas y que son entes ficticios, hace de que no puedan realizar un trabajo, sino que haya una persona natural detrás de ello. Por lo tanto, si bien no es que esté prohibido que entren personas jurídicas, pero para poder realizar esta labor, realizar este servicio, para poder recibir una remuneración al respecto, van a tener que ser personas naturales quienes conformen parte de esta sociedad. Entonces, eso también es una de las líneas que las diferencia, para precisar. Sí, sí, y bueno, y eso va con la línea con los artículos 62, 63 y 64 que vamos a ir leyendo más adelante, que tiene que ver con el tema de cómo se pagan finalmente los socios de una cooperativa de trabajo. Bueno, vamos a ir avanzando, y algunas cosas que tenemos que tener en consideración al momento de llevar como las contabilidad y finanzas de una cooperativa. Esto es con una contabilidad, o sea, una cooperativa en general, y después vamos a ir precisando respecto a las cooperativas de trabajo.
El flujo de caja es un instrumento financiero que en general cualquier empresa debiera utilizarlo para poder ver los movimientos de caja o del banco del negocio. Estos se pueden ir categorizando en base a ingresos, costos, gastos, préstamos u otros y nos permiten tomar decisiones respecto al dinero que efectivamente tengo o voy a tener prontamente y respecto a los compromisos financieros de dinero que tengo que tener también prontamente. Por ejemplo, pagar la planilla de remuneraciones, Previred u otras. Yo me doy cuenta que prontamente voy a tener que pagar, no sé, X cantidad de dinero a fin de mes y con el flujo de caja yo puedo ir controlando cuánta plata me va a ir entrando o ya tengo. Eso entre el flujo de caja actual y el actualizado y el flujo de caja que yo puedo ir proyectando. Entonces, este es un instrumento financiero de cómo se mueve el dinero de mi caja o de mi banco, categorizado por tipos de ítems, ¿ya? Me sirve, es un instrumento elemental dentro de la contabilidad y finanzas de cooperativa. También tenemos el balance clasificado, como dice ahí, es una fotografía de un periodo del negocio categorizando la información de acuerdo con su estado de liquidez o solvencia, nos muestra los activos y los pasivos. Esto nos ayuda también a interpretar de si es que una cooperativa o una empresa ganó o perdió. Ojo, estamos hablando aquí de mecanismos que tenemos para llevar la contabilidad y las finanzas de cualquier empresa y que obviamente las cooperativas también debieran tenerlo. El estado de resultados muestra los resultados de un periodo de un negocio mediante un análisis de ingresos, gastos y costos, donde por ejemplo un análisis importante o interesante de ver el margen bruto, el margen operacional, las utilidades antes de impuestos y después de impuestos. Y el balance de 8 columnas, que para las cooperativas al menos es elemental, y donde podemos ver en base a estas 8 columnas que están ahí desde derecha a izquierda, están la ganancia y las pérdidas de los estados de resultados, de los patrimoniales, pasivos y los activos, los saldos deudores y acreedores y la suma de los DBI y del haber. Al final, la diferencia que queda entre la ganancia y la pérdida, si vemos las dos columnas del lado derecho, ganancia y pérdida, al final dice utilidad, sale 500. Uno lo que puede ver es que si la ganancia es mayor que la pérdida, el resultado significa que hay una utilidad. Por el otro lado, si es que la pérdida es mayor que la ganancia, el resultado es una pérdida, ¿cierto? Este es un instrumento básico también para las cooperativas, que generalmente lo elabora un contador o una contadora, para poder ir tomando decisiones, que son las decisiones que las cooperativas tienen que tomar respecto al remanente y los excedentes. ¿Ya? La utilidad dentro de las cooperativas se llama remanente. Y bueno, el remanente del balance, el resultado si es positivo, pasa a ser remanente, si es negativo una pérdida. Entonces, este remanente que teníamos ahí en el ejemplo del balance, eh, uno lo puede encontrar en la Ley General de Cooperativas, en el artículo 38, dice el saldo favorable del ejercicio económico, mientras que el excedente es el saldo después de que el remanente haya pagado pérdida acumulada, reserva obligatoria, reserva voluntaria e interés al capital. Entonces, después de que uno tiene este balance aquí, 500.000 pesos, puede ser, o 500 millones de pesos, no sé, 500, o 500 pesos. eh, Esos 500 que tenemos ahí los entendemos como remanente. El tema es que después la cooperativa tiene algunas obligaciones y estas obligaciones están las pérdidas acumuladas, ¿cierto? Si es que tenemos pérdidas acumuladas que pagar, se pagan de ese remanente, también reservas obligatorias que la ley nos exige, más voluntarias e interés al capital que se pudieron haber fijado en el estatuto de la cooperativa. Ese resultado posterior de todos esos pagos se llama excedente, que sería como una especie de, ahí Sonia quizás pueda precisarlo mejor, pero sería como una especie de ganancia ya neta, libre de todo. En palabras quizás más cercanas y más amenas para cualquier persona. Y bueno, y pasamos a la reserva y Sonia, te doy el pase para que... Sí, como lo estipulaba la ley y lo mencionaba Roberto anteriormente, la ley trata de ser súper precavida con el cómo nos repartimos las lucas finalmente
que genera la cooperativa. Entiéndase de que la cooperativa generó dinero porque los socios trabajaron por ella y para ella, y posteriormente ese dinero tiene que ser retribuido a sus socios. Pero para que exista una especie de guarda o un ahorro ante ciertas eventualidades, la ley nos obliga a tener dos reservas legales. Por una parte, tenemos la reserva legal, que es un fondo del 2%, en la cual se estipula que se pueda guardar para poder devolver cuotas de participación. En caso de que un socio se vaya para no disminuir el capital, se puede devolver este dinero. Eventualmente, la cooperativa y sus socios podrían decidir repartirlo en otros casos que sea ese, efectivamente, pero lo tiene que hacer especialmente en el estatuto o definirlo en alguna junta general de socios. Pero tiene que quedar estipulado bajo qué condiciones se va a repartir esta reserva. Pero tienen que ser eventualidades. No puede ser, por ejemplo, cada vez que alcanza 100 lucas, nos vamos a repartir 20 lucas cada socio. No, tiene que ser como alguna eventualidad, porque el fin de esto es guardar dinero en caso de que se requiera. Sonia, y por otra, dígame. hay una pregunta acá. ¿Te puedo, o la dejamos para después? O... Ya. Y le doy el pase a la pregunta. Listo. Adicionalmente a esto, tenemos un fondo de reserva que es del 18%. Este segundo fondo de reserva, la idea es guardar para futuras pérdidas. En caso de que tengamos pérdidas en la cooperativa, no tengan que salir de resultados futuros, sino que salgan directamente de este fondo de reserva. Ahora sí, Nelson, puede hacer su pregunta. Sí, Nelson Castillo, ¿tenía levantado la mano? Sí, gracias. Una pregunta, la verdad, para Roberto. Me gustaría que profundizara un poquito, si es posible, en el interés al capital. Entiendo que eso se da mucho en las cooperativas de ahorro y crédito, pero me gustaría, si por favor puede profundizar un poquito más, Roberto. La verdad yo no tengo mayor conocimiento del interés al capital desde las cooperativas de trabajo, no me ha tocado verlo en específico, eso no tengo más que profundizar respecto al interés al capital, lo desconozco en su uso habitual en respecto a cooperativas de trabajo, Claro, por no me ha eso, tocado verlo. por eso lo pregunto, porque lo mencionaste, entonces quería ver cuándo se generaba. Pero bueno, ya me explicas que en las cooperativas de trabajo no se da el caso. Yo lo he observado en las cooperativas de ahorro y crédito, por eso te preguntaba. Sí, no Ok. tengo mayor conocimiento al respecto. Sí, aquí, gracias Nelson por la pregunta. Isla Valenzuela hace una consulta acá. ¿La contabilidad es igual para una cooperativa de servicio? La respuesta no es igual, así que ahí vamos a profundizar con Sonia, le doy el pase. Muchas gracias. Antes de responder esa pregunta, quería responderle a Nelson que respecto al interés al capital, si bien es salvo en las cooperativas de ahorro y crédito, es raro que se dé de alguna forma esto del interés al capital. Inicialmente la intención es distribuir una parte de los excedentes a los socios a que no hayan aportado lo que deberían haber aportado. En una cooperativa de trabajo, llámese trabajo, en una cooperativa de servicios, llámese consumo de esos servicios que ofrece la cooperativa, etc., etc., etc. Entonces va a depender del tipo de cooperativa que sea. ¿Ante qué casos? Esos casos tienen que decidirlo cada cooperativa por sí misma. En un solo caso yo lo he visto en una cooperativa de trabajo, y es que los socios habían definido en el estatuto que se iba a pagar un interés al capital solo cuando los socios, y esto lo digo porque era una cooperativa en la cual la mayoría de sus socios eran gente de la tercera edad. Entonces mencionaba de que alguno de los socios estuviera incapacitado para trabajar, se le iba a dar una porción de esto como pagar interés al capital por sus no servicios prestados, por así decirlo, como una forma de ayudar al socio o la socia, ya sea por alguna licencia grande, incapacitante, o por algún accidente, o porque sencillamente no se quiera salir de la cooperativa, pero ya no vaya a poder seguir trabajando. Pero en ese caso se decidió. Sí, gracias Sonia. Acá hay una pregunta. Gracias. Jaime tiene levantada la mano, le damos la palabra a él. Tiene una pregunta. Gracias. Antes de
pasar con Juan Jaime, había otra pregunta y decía de la tipo de cooperativa, o sea, de la contabilidad de los tipos de cooperativa. Te la leo, dice, ¿la contabilidad es igual para una cooperativa de servicios? Sí, pero no. ¿Qué pasa con las cooperativas de trabajo y las cooperativas de servicio en particular? Todas las cooperativas tienen que llevar contabilidad, eso es fijo. Todas las cooperativas presentan los mismos informes, efectivamente. El problema está en cómo llevamos esa contabilidad, porque las cooperativas de trabajo no pagan impuesto a la renta. Por lo tanto, y además no solamente no pagan impuesto a la renta, sino que además le compran a terceros para venderle a terceros, porque quien realiza o presta el servicio son los socios de la cooperativa. Entonces, al momento de comprarla a terceros para venderla a terceros, yo no voy a distinguir qué cosa es socio y no socio. Distinto del resto de cooperativas, ya sea de servicio, ya sea campesina, agrícola, de ahorro y crédito, escolares, cualquier otro tipo de cooperativa que exista, tiene que hacer esta distinción dentro de su contabilidad de qué cosas se le compran a sus socios y qué cosas se le compran a terceros, qué cosas se le venden a sus socios y qué cosas se le venden a terceros. Entonces, la forma de llevar la contabilidad es distinta completamente, pero tienen que presentar los mismos informes. Por eso digo, es lo mismo, pero no es igual. Eso es. Ya, ok, Ahora gracias. sí, Pasamos ahora sí con con Juan Jaime. Juan Jaime, adelante, por favor. Ya, hola, gracias. Oye, bueno, un gustazo, saludo a todos los presentes. Yo simplemente lo que quiero decir lo quiero compartir desde la experiencia, desde lo que me ha tocado vivir. No pretendo como cambiar la opinión de lo que se está planteando acá. Yo creo que las experiencias son distintas y a la medida que la compartimos se va enriqueciendo, digamos, el conocimiento que tenemos de la cooperativa, ¿ya? Entonces, respecto al interés del capital, por lo menos desde las cooperativas en las que yo he participado, nosotros hemos visto tres modalidades en cooperativas de trabajo que podrían estar afectando el interés del capital. Una de ellas es cuando uno podría decir, bueno, uno es a nivel de lo que es el manejo de la caja o eventualmente de lo que es el tratamiento de las cuotas de participación de los socios. ¿Por qué? En esta parte de la cuota de participación de los socios, tú podrías tener cuotas de participación que son morosas. Entonces, las cooperativas estamos facultadas como para poder aplicar un interés a las cuotas de participación morosas. En el caso de las cooperativas en las que yo he participado, esos intereses al capital que es parte de la cuota de participación y por lo tanto es parte del capital variable de la cooperativa, esa morosidad nosotros al cobrarla la aumentamos al remanente. La aumentamos, digamos, el resultado positivo de la cooperativa. Pero otro factor que podría afectar el interés del capital de la cooperativa no tiene nada que ver con los socios, tiene que ver con la operación de la cooperativa. Y eso tiene que ver cuando, por ejemplo, la cooperativa de trabajo tiene importaciones y exportaciones y tiene una cuenta en dólares, por ejemplo. Y eso significa que los negocios de exportación que haya tenido la cooperativa, que haya generado, supongamos, un movimiento de unos 10.000 o 50.000 dólares, solamente por la fluctuación del dólar, ya no tiene 50.000, a lo mejor ahora ya tiene 50.500 y eso se podríamos como considerar, le hemos ganado interés al capital, porque el interés al capital se podría ganar por también inversiones en valores negociables, como por ejemplo fondos mutuos, depósito a plazo u otro tipo de operaciones. Siempre entendiendo de que independiente de cómo se ingrese el capital a la cooperativa, vía socios o vía negocios, siempre en una cooperativa de trabajo tenemos capital variable. Por lo tanto, todos los meses tenemos que estar recalculando el capital de la cooperativa, ya sea porque ingresó más capital, o ingresaron más socios, o ingresaron más operaciones, o se está retirando un cooperado y que tenemos que entonces rebajar ese capital. O tenemos algún tipo de operación que nos perjudicó en la pérdida o nos implicó una pérdida de capital. La otra posibilidad, y con esto termino, es el hecho de que la cooperativa tenga efectivamente reservas bancarias o de sus fondos, ¿no es cierto? Y vaya y haga un depósito a plazo y le gane intereses al capital de la misma cooperativa. Entonces, ahí también esos intereses van sumando también a los resultados positivos de la cooperativa. Espero haber sumado a la conversación. Ahí
hay como cosas que mencionar, Juan Jaime. Primero, agradecerte por tu intervención. Fue bastante buena en la precisión. Sin embargo, hay cosas que mencionar. Por ejemplo, el ejemplo que dabas directamente de la diferencia o de los intereses que tú cobras dentro de inversiones y es diferente a contable y tributariamente hablando. Es un concepto distinto al interés al capital. Y por otra parte, al igual que las diferencias en moneda, en divisas, ya sea que estemos hablando de dólares, que estemos hablando eh, de cualquier otro peso, por así decirlo, cualquier otra moneda, no solo pesos, esas diferencias de moneda no se consideran interés al capital, sino que esos intercambios de divisas se llaman fluctuación de valores. Y eso está completamente regulado dentro de la tributación y dentro de la contabilidad. Entonces no entraría a participar como un interés al capital, como en el ejemplo claro que aquí se menciona, y tampoco como parte de la distribución de esos excedentes. Entonces ahí no aplicarían esos ejemplos puntuales que tú estabas mencionando. Entonces habría que ver como más ejemplos, pero como mencionábamos con Roberto, son muy pocas las cooperativas que sí pagan un interés al capital en este caso, porque principalmente es para personas que no hayan aportado en cuanto a la producción de su cooperativa. No sé si quieras acotar con algo ahí, Roberto. No, no tengo nada que acotar. Ok, gracias Juan Jaime por los comentarios, por el aporte a la actividad. Continuamos entonces, Roberto, si puedes pasar a la Seguimos, Sonia. siguiente. Perfecto. Entonces, como para que igual quede un poquito más claro, tenemos la siguiente diapositiva en la cual tiene como una figurita que pueda hacer un poco más simple también el entendimiento de cómo tiene que distribuirse este remanente. Entonces, el proceso viene. Primero yo tengo un balance de 8 columnas cerrado en el cual determiné cuál fue el remanente de la cooperativa. Si es que el resultado fue positivo, llámese remanente, se tiene que distribuir en base a esto. No lo digo yo, no lo dice Roberto, lo dice la ley. Y también lo dice el reglamento. ¿De qué forma? Primero, tengo que ver si es que tengo pérdidas acumuladas o decir pérdidas no absorbidas, que la ley habla de pérdidas no absorbidas. Entonces tengo que ir a pagar esas pérdidas que no son absorbidas. Si es que las pérdidas no absorbidas son mayores al remanente que generamos en este periodo, hasta ahí llega y continúan arrastrándose pérdidas para los periodos siguientes. En este caso, al tener estas pérdidas absorbidas, entiéndase de que si en algún momento llegó a existir algún fondo de reserva del 18%, estas ya fueron absorbidas o estas pérdidas ya absorbieron esa reserva cuando empieza a tomar el remanente. ¿Ya? No es solamente en este caso primero el remanente, sino que primero el fondo de reserva. Luego tenemos, al contrario, si es que el remanente es mayor a las pérdidas no absorbidas, esto sigue escalando y se sigue distribuyendo. La siguiente distribución es el fondo de reserva legal. Son las que acabo de mencionar. La primera, la del 18%, que es para las pérdidas, y la del fondo de cuotas de devolución de cuotas de participación. Y aquí me detengo, porque si bien la ley dice que tengo que hacer estas dos reservas, en las cooperativas de trabajo y las cooperativas campesinas, dice que no van a hacer las del fondo de reserva para las pérdidas. Solamente se hace la del 2%. Por lo tanto, de este porcentaje que quedó de remanente versus pérdidas no absorbidas, el 98% va a continuar hacia los siguientes fondos, el cual puede ser un fondo de reserva voluntaria, se puede pagar interés al capital y finalmente el residuo de ello es el excedente. Entonces, en un ejemplo, por así decirlo, si es que la cooperativa tiene 1,5 millones de ingresos dentro de sus costos y gastos y egresos, tiene 1 millón de pesos, significa de que la cooperativa generó 500,000 pesos de remanente, el cual tiene que ser distribuido a sus socios.
Y un ejemplo numérico para que sea más fácil entenderlo. Si el remanente del balance fue 1.200.000 y las pérdidas acumuladas son 1.700.000, significa que tengo pendiente de seguir arrastrando 500.000 pesos. Entonces, esas 500.000 pesos de pérdida que están pendientes se van a arrastrar para el siguiente periodo. Si este es el balance del 2021, significa que para el resultado del 2022. Dale. Y aquí, si es que el remanente del balance, que es el mismo 2021, fuera el mismo 1.200.000, pero el escenario fuera otro, es decir, que tenemos pérdidas acumuladas de 350.000 pesos, significa que me van a quedar 850.000. De esos 850.000, voy a calcular sobre ese monto el 2% y me dan 17.000 pesos. Dejo la diferencia y el 98% restante son 833.000 pesos. Y es en este punto que yo tengo que definir si es que voy a hacer una reserva voluntaria por el 100%, por una fracción de ello, o lo voy a repartir como interés al capital, o lo voy a repartir como excedente. ¿Qué tengo que considerar aquí para repartirlo como excedente? Devuélvete un poquito. ¿Qué es lo que tengo que considerar aquí en este punto? Y es que primero tengo que analizar para tomar esta decisión si es que la cooperativa repartió excedentes anticipadamente, si es que los socios adeudan una parte de excedente. Entonces, yo recomendaría que antes de decir vamos a repartir una reserva voluntaria, vamos a pagar un interés al capital, vamos a repartir estos excedentes, definamos si es que se pagaron anticipadamente excedentes y cuánto es la porción que debería repartir en base a esos que ya se pagaron. Y de ahí tomar la decisión financiera, para que los socios después no queden teniendo una deuda con la cooperativa de excedentes que se llevaron para la casa y que luego pensaban que se podría haber pagado con esto. Hay una pregunta. ¿Sonia? ¿Sí? Sí, mira, Nelson Castillo de nuevo por acá, de Valle. Te quiero preguntar, en caso de que el resultado final de la cooperativa del terminado el ejercicio fuese negativo, se puede optar, si los socios en su asamblea general quisieran pagar esa deuda y no arrastrarla para el año siguiente, ¿pueden echar mano al capital acumulado de cuotas de participación, por ejemplo? De hecho, la ley estipula un procedimiento de qué hacer cuando existen pérdidas. Lo primero es que dice de que las pérdidas no deben ser mayor al 50% del patrimonio. Entonces, si es que tenemos, por así decirlo, pongamos este mismo ejemplo, 350.000 pesos de pérdida acumuladas y el capital son 100.000. Debo decir que más que pasó la pérdida de este capital. Por lo tanto, la ley estipula de que yo debería aportar capital para que quede un monto igual o superior a estas pérdidas. Por lo tanto, sí, esa es una de las opciones que podrían hacer. Pero no es que se echen en mano al capital que ya aportaron, es que deberían aportar más capital para soportar esta pérdida. Correcto, gracias. No hay nada. Scarlett levantó la Hay mano una también. pregunta, Scarlett, sí, adelante, por favor. Hola, bueno, recién hablaste del retiro anticipado de excedente, que sabemos que es una de las características de las cooperativas de trabajo que se diferencian con las de servicio. Y hablaste del concepto de adeudamiento. Si yo hago un retiro anticipado de excedente conociendo o anticipándome a que yo sé que al final del año voy a tener un balance positivo, yo adeudo eso y se me resta de los excedentes, ¿cómo es el proceso de realizar eso? ¿Y qué pasa en la situación que contaste recién? No, perdón, en la anterior, que planificamos mal y no nos alcanzó la plata. ¿Ya? Y yo ya hice un retiro anticipado. ¿Qué es lo que pasa ahí? Me gustaría que pudieran explicar, porque al menos esa es una de las partes que queda más en duda, porque la ley es bastante general a veces y no, ni en el reglamento ni en la ley se establecen detalles de cómo hacerlo y cuál es el proceder. Sí,
Sí, disculpa que interrumpa, es que entiendo que lo tenemos más adelante en las diapositivas y podemos quizás explicar después con ejemplos ya más concretos de lo que nos ha pasado en la vida real respecto a eso. Eso mismo Eh, iba a decir. sí, no sé si es que haya otra pregunta o seguimos avanzando para ver si No para hay llegar a eso. pregunta, sigamos avanzando y Juan Jaime compartió ahí un documento en el chat para que los que quieran lo pueden descargar. Muchas gracias, Jaime. Vamos. ¿Continúas tú, Roberto, o continúo yo? Creo que este ejemplo, no sé si lo terminamos de hablar, creo que faltaba este y ahí continúa yo, si mal no recuerdo. Entonces, en el contexto genérico, como para hacerlo incluso un poquito más entendible y aterrizable, la cooperativa tiene su actividad y desde la actividad uno dice, ok, generé cierta cantidad de ingresos, para el ejemplo, 12 millones en el año, y al mismo tiempo tuve gastos para poder realizar o para poder generar esos ingresos, los cuales equivalen a 7 millones. Por lo tanto, el remanente de este periodo, que puede ser el mes o el año, son 5 millones. De estos 5 millones, yo puedo observar que tengo una pérdida acumulada de 1 millón. Sobre eso, si yo digo el remanente 5 millones menos el millón, me dan 4 millones. El 2%, 80.000 pesos. Luego de eso, tengo la reserva voluntaria de 500.000 pesos. No voy a pagar un interés al capital, por lo tanto, el excedente que me quedarían serían 3.420.000 pesos. Eso sería como un ejercicio que uno podría ir haciendo de manera mensual para poder determinar cuánto es el excedente que yo tengo todos los meses. O ya sea anual para que sea más aterrizable incluso. Dale, Roberto. Ya. Bueno, aquí no estamos ingresando ya en los artículos de la ley respecto a cómo se remuneran las cooperativas de trabajo, que es respecto a la pregunta de Scarlett. Vamos a revisar estas 3 diapositivas. Estoy aquí usando mi ayuda de memoria porque no logro ver más adelante. Ahí está. Sí, son 3 diapositivas donde vamos a estar revisando eso y después podemos pasar ya a cómo lo hemos visto quizás con ejemplos más concretos ahí que se nos vayan ocurriendo. Entonces, de partida el artículo 62 de la Ley General de Cooperativas dice que los socios trabajadores no tendrán derecho a percibir remuneración sin perjuicio de que podrán percibir una suma equivalente a un ingreso mínimo mensual si trabajan durante la jornada ordinaria de trabajo o a la proporción correspondiente en caso contrario. Dichas sumas serán consideradas gastos, ¿ya? O sea, dentro de la contabilidad cooperativa, este ingreso mínimo mensual se entiende como un gasto del ejercicio, ¿cierto? Y que hayan sido devengadas y los socios no estarán obligados a devolverla en caso alguno. A ver, una cosa compleja de definir respecto al ingreso mínimo mensual en las cooperativas de trabajo cuando estamos acompañando a los grupos es precisamente el definir este ingreso mínimo mensual, entendiendo que la Ley General de Cooperativa no tiene directa vinculación con el Código del Trabajo, por lo cual lo que uno puede entender como sueldo mínimo no es necesariamente lo mismo que un ingreso mínimo mensual. Ahora, desde el trabajo que hemos hecho con cooperativas de trabajo, nos hemos acogido al menos desde los grupos que nos hemos federado, bueno, cuando participaba, pertenecía a una cooperativa de trabajo, ya no pertenezco. En esa federación asumíamos que el ingreso mínimo mensual era equivalente al sueldo mínimo. Entonces, por ejemplo, hoy día serían 500.000 pesos ese ingreso mínimo mensual. Después, espérame un segundo, que estoy sin carga. Ahí sí. Después hablamos del retiro anticipado de excedente, que era el que nos preguntaba Scarlett. Esto también es del artículo 62 de la Ley General de Cooperativas. Dice, el excedente se distribuirá entre los socios en proporción al trabajo realizado por cada uno de ellos, según las normas generales que fije el respectivo estatuto. Y aquí dice, los socios podrán hacer retiros anticipados durante el ejercicio con cargo a los excedentes del mismo. El monto máximo de dichos retiros serán determinados por el Consejo de Administración.
Y aquí hay como una excepción para las cooperativas que no tienen consejo de administración y que se acogen a esa administración más simple. En general, esas funciones las toma el gerente administrador, no el consejo, ¿cierto? O sea, no hay un consejo. Estos retiros no podrán ser superiores a la suma de los excedentes devengados en el curso del ejercicio, más los saldos no distribuidos en los ejercicios anteriores. Las sumas retiradas en exceso deberán ser cubiertas por los socios, sin perjuicio de la responsabilidad de los miembros del consejo que hubieren adoptado el acuerdo respectivo y del gerente que no haya manifestado su opinión en contrario. Ahí como un ejemplo en particular que me tocó ver respecto a la pregunta de Scarlett, cuando los retiros anticipados de excedente después de transcurrido el ejercicio contable de la cooperativa, terminó el año y nos dábamos cuenta que la cooperativa tenía pérdida, la forma en que se hizo fue que los socios se endeudaron para poder devolver esa plata, como contablemente hablando. Y también desde el punto de vista del flujo de caja, un socio prestó plata, básicamente, en palabras simples, ingresando a la contabilidad más dinero para poder hacer esa devolución cuando los retiros anticipados fueron mayores al resultado del ejercicio de la cooperativa durante ese año calendario. Y continúo, o sea, ¿ya querías decir algo? Roberto, sí, ahí también Ya, quiero precisar ya. algo. Y es que, como mencionaba Roberto, no existe solamente una fórmula mágica de cómo podemos devolver estos excedentes, sino que también está la opción de devolverlos con remuneraciones. Por ejemplo, a nosotros nos ocurrió una vez en CoCrear de que justo antes de pandemia fue un año muy malo. Teníamos una deuda importante en cuanto a excedentes los socios con respecto a la cooperativa. Y el año siguiente en pandemia, como había poca plata, trabajábamos mucho más y nos repartíamos mucho menos a los socios. Por lo tanto, vieron una cantidad de trabajo que hizo cada socio que se aportó gratuitamente a la cooperativa. Entonces, eso, si bien dentro de todo lo negativo que pudo haber sido, nos sirvió también para apalancar esa deuda que tuvimos. Entonces, la fuimos devolviendo con horas que no se fueron pagando, en nuestro caso particular. Y en otras cooperativas se vivió exactamente lo mismo, o sea, parte de lo que han hecho, como se han endeudado, las cosas que tienen capacidad de endeudamiento, pero hay veces que hay socios que no tienen capacidad de endeudamiento. Entonces, en esos casos hay socios que sí han dicho, ok, de mi sueldo, que son X cantidad de lucas, descuéntame X cantidad de parte para poder devolver esos excedentes. Eso también ha sido otro ejemplo que he visto. Aquí tenemos 3 preguntas. Yo quería... Vamos a ir con las 3 preguntas para ir avanzando, ¿ya? Scarlett, Sí, yo lo último. Selkie Producciones y después Carlos Miranda. Ya, bueno, nosotros, bueno, según lo que estábamos conversando en la ley, tenemos el estipendio, que es un gasto, se registra como gasto en la contabilidad que corresponde al ingreso mínimo. La primera consulta, ¿ese ingreso mínimo es necesario establecerlo en el estatuto o lo podemos dejar en un reglamento interno? Esa es una. La otra es respecto a los pagos previsionales. ¿Quién es el que paga esos pagos previsionales, el ingreso mínimo o el retiro anticipado de excedente? Si yo tengo un socio trabajador que trabaja de todo el año, lo previsional lo tengo que pagar una vez al año o todos los meses de ese año, con cargo a qué, cómo se registra, qué cuenta contable es. Esas son las dudas y creo que con Carlos teníamos dudas parecidas el otro día con la cooperativa de trabajo de Limarí. Esa segunda pregunta te la puedo responder después, porque ahí tenemos un esquema en el que va a ser mucho más fácil entender esa parte. Respecto a la primera pregunta, yo siempre digo que es mejor tener un reglamento interno o un protocolo de remuneraciones en los cuales tú puedas estipular cómo van a ser las remuneraciones que se paguen y que no queden en el estatuto. ¿Por qué? Porque cada vez que yo requiera modificar eso, que puede ser
3 veces en un año, una vez al año, o puedo bien no modificarlos nunca, va a implicar hacer una modificación de estatuto. Y hacer una modificación de estatuto significa de que tengo que autorizar, hacer una asamblea especialmente citada para ello, posteriormente tengo que, esa acta tengo que pasar la escritura pública, hacer las inscripciones debidas, luego informarla a la DAES. Entonces, ese proceso con cada una de ellas, si hago esa modificación 3 veces al año, significa que no voy a terminar a hacer una y ya voy a tener que modificar de nuevo. Entonces, para evitarnos ese tema y el costo, que no es barato hacer todo ese proceso, es que se recomienda hacer más un reglamento interno y que exista un apartado como protocolo solo de remuneraciones. Sí, también, bueno, es que puede ser complementario al reglamento interno, es que esto se vaya decidiendo, estamos hablando del ingreso mínimo, ¿cierto? Ingreso mínimo bueno, de cualquier estructura de remuneración que se pueda fijar dentro de que no es una remuneración propiamente tal, porque no es del Código del Trabajo, pero estructura de pago a los socios que pueda definir la cooperativa de trabajo, también puede ser acordada dentro de la Junta Anual de Socios y de Socias. Y claro, son acuerdos que se tienen que citar básicamente en la Junta para poder decidirlo y que queden ahí en acta. No, yo concuerdo con Sonia y como que dejarlo en el estatuto es un poco amarrarse porque o sea, todas las cooperativas están sujetas a los cambios del mercado, entonces no podemos adelantarnos a poder definir ese ingreso mínimo mensual de por vida, no tiene sentido, tiene que ser una decisión que pueda ir variando en el tiempo. Entonces ahí el reglamento interno o a través de la Junta Anual de Socios y de Socios ir definiéndolo, es como el mecanismo que al menos yo he visto que ha sido el más óptimo dentro de las cooperativas de trabajo con las que hemos ido trabajando. No sé si faltaba algún punto. El de la pago de cotización a través de Previred está en la siguiente diapositiva. ¿Y habían más preguntas o esas eran todas? Yo, Carlos Miranda. Carlos. Sí, mira, algo se me ha estado aclarando con lo que estaban recién comentando, con que la pregunta que hizo Cito Escala. Yo soy de la cooperativa de trabajo de recicladores del Limarí de Ovalle, de la comuna de Ovalle. Justamente teníamos esas dudas y que porque somos una cooperativa nueva y hay socios que están interesados en tener su contrato de trabajo o tener previsión, ¿ya? Entonces no teníamos claro el asunto del sueldo mínimo, porque por ejemplo nosotros no alcanzamos a tener el sueldo mínimo de producción de los socios, de algunos socios que quieren este vínculo previsional, ¿me entiendes? Entonces, ustedes me aclaran que con un reglamento interno yo puedo fijar la remuneración que estimemos conveniente, ¿no es cierto?, para poder aportar la remuneración mensual para poder hacer los descuentos previsionales, por ejemplo, de otro tipo de cosas. ¿De descuentos legales? Sí, o sea, es que aquí falta todavía por explicar el tema de la siguiente diapositiva. Creo que puede quedar un poquito más claro eso, pero sí, lo que estamos diciendo es que en parte el reglamento interno, eso se puede definir por reglamento interno o se puede decidir también como una decisión de junta anual de socios y que puede ir cambiando toda la junta cada vez que se decide respecto a los ingresos mínimos mensuales y a esta estructura de pago hacia los socios de cooperativa de trabajo. Socios que trabajan finalmente en la cooperativa de trabajo. Ahora lo que sí, y aquí quiero, quizás voy a pasar la diapo mejor siguiente para que lo vayamos aclarando al tiro. Miren, en el artículo 64 de la Ley General de Cooperativas dice, solo para los efectos previsionales, las cooperativas de trabajo serán consideradas empleadoras y los socios que trabajen en ellas, trabajadores dependientes de la misma, quienes accederán a todos los beneficios que la legislación establece para estos, tales como el subsidio de cargas familiares y el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. En tal carácter, la cooperativa hará la retención de las sumas que corresponda descontar por imposiciones previsionales y las enfrentará ante la institución previsional respectiva,
conjuntamente con aquellos aportes previsionales que corresponda a su condición de empleadora. Solo las sumas percibidas efectivamente por los socios con cargo al excedente, en conformidad al reglamento interno, serán consideradas remuneraciones para estos efectos, que en parte la pregunta 2 de Scarlett, ¿cierto? Los excedentes que sean capitalizados por los socios no estarán afectos a los descuentos previsionales. Entonces, ya como para responder ya más en detalle estas dos preguntas que salieron, en general uno lo que hace con la cooperativa de trabajo es, uno define cuánto van a ser o cuál va a ser la estructura de remuneraciones de la cooperativa. Por ejemplo, todos nos vamos a pagar un valor hora definido de tal forma, o tales cargos van a tener tales valores por tal faena o por tal labor productiva, y otros cargos van a tener otros pagos por tal faena y por tal labor. Ya, esa definición de cómo se paga a cada socio en base a por valor hora o tipo de actividad económica que se esté realizando o por algún proyecto, esos son acuerdos dentro de los mismos socios, ya ahí no hay una forma como única. Lo que sí es relevante de este punto es que si definimos que el ingreso mínimo mensual es, por ejemplo, 500.000 pesos, lo lógico sería que los socios que trabajen para los 500.000 pesos que se puedan pagar esos 500.000 pesos, ¿cierto? Y se carga como un costo un gasto, mejor dicho, para la cooperativa. Y todo lo que sea adicional a ese pago se estaría entendiendo como un retiro anticipado de excedente. Entonces, esto, ojalá hacerlo de manera mensual. ¿Por qué? Porque finalmente el trabajador está trabajando todos los meses de la cooperativa. El socio trabajador, ¿cierto? No trabajador contratado. El socio trabajador de la cooperativa estaría trabajando todos los meses. Por lo cual, si está trabajando todos los meses, lo lógico es que esa persona se le está haciendo un pago todos los meses desde la cooperativa y solamente pagaría Previred o haría el pago de cotizaciones o de imposiciones previsionales respecto al monto que excede al ingreso mínimo mensual. O sea, por ejemplo, si es que nos definimos que por 40 horas semanales nos vamos a pagar 700.000 pesos, pero de los 700.000 pesos, 500 son ingresos mínimos mensual, entonces los otros 200.000 pesos se entiende que cotizarían. Y aquí viene un ejemplo ya respecto a la estructura o sea, como a la estructura de remuneraciones de un socio trabajador de una cooperativa de trabajo, pero cómo se arma esta especie de liquidación de sueldo, que no es una liquidación de sueldo propiamente tal, pero donde ahí se muestra el sueldo líquido, donde tenemos una remuneración imponible, que es el retiro anticipado de excedente, más el no imponible, que sería esto que el ingreso mínimo mensual que aparece en el artículo 62 de la Ley General Cooperativa, que ya leímos, menos los descuentos previsionales, menos los descuentos legales como un impuesto único de segunda categoría, préstamo, anticipos, pensiones, alimenticias, entre otras. Y eso me da un sueldo líquido. Ahora, bueno, no sé si con esa explicación queda un poco más claro de cómo se podría remunerar el socio trabajador en base a las dos preguntas que salieron anterior, y lo que se recomienda es que ojalá el pago de cotizaciones pueda ser todos los meses siempre y cuando se cumpla con ese criterio de que el ingreso mínimo mensual corresponde a tanto valor y el retiro anticipado excedente es todo lo que sea por sobre ese valor. Ok, Oye, disculpa. Roberto, vamos a proceder a algunas preguntas en el orden que hay, ya porque viene Elke Producciones, Hugo Mellado y después Fuji Austral Coyhaique, ya. Solamente desde mi labor de coordinar y también hacer precisiones, tenemos que tener claro que acá hay dos conceptos que tienen un fondo común, pero son distintos, para que no nos confundamos ahí. O sea, una cosa es el sueldo líquido que está por ley, ¿cierto? El Claro. sueldo líquido o el sueldo imponible que está por ley, que son 500.000 pesos. Y otra cosa, ¿cierto? Es el ingreso mínimo que la cooperativa va a acordar, ¿cierto? Que no necesariamente va a ser igual al sueldo mínimo. Puede ser mayor inclusive o puede ser menor, Roberto, ¿no? Precisión ahí, porque es un acuerdo que toman los socios de la cooperativa.
Sí, pero también sí, pero o sea, no, nada nos dice que sea así definitivamente. Efectivamente, como tú dices, Alberto, y lo que nosotros acordamos dentro de nuestros grupos federativos de cooperativas de trabajo es que lo asumimos como el ingreso mínimo mensual, porque también hay ahí diferencias de criterios dentro de los mismos contadores que se dedican a hacer esto. Hay unos que dicen que es el mismo, que tiene que ser el mismo, y otros que dicen que no. Entonces, Ya. Ahí también como Vamos, para precisar, como ayudando un poco lo que sucede particularmente y de dónde viene el fundamento de que como federación hayamos tomado esta decisión, es precisamente de que ante la falta de reglamentación o de precisión, empiezan a ver las normas que son supletivas de esto. ok, Entonces, como la normativa de la ley de cooperativas hace referencia precisamente a una jornada ordinaria de trabajo, a remuneraciones, que no son remuneraciones, a esto, lo otro, es que la normativa que más se parece a esto y en la cual podemos basarnos es precisamente el Código del Trabajo. Si bien nuestro fin no es estar igual al Código del Trabajo, es al menos tomarlo como base para tomar esto y mejorar lo que sea, mejorar las condiciones de los socios trabajadores. Por eso perfecto. también es que partimos de esta base de que sea el ingreso mínimo mensual. Y al igual de que este ingreso mínimo mensual tal vez sí podría llegar a ser mayor, también podría llegar a ser menor. sí. Entonces, si en este mismo caso queremos decir, efectivamente, tenemos socios que ganan el sueldo mínimo 500 lucas líquidas, podemos, pero quieren imponer, podemos decir, ok, de estas 500 lucas, que 300 sean no imponibles y 200 sean imponibles. Entonces, hay diferentes formas de conjugar estas cosas para que sea lo que los socios así quieran y que también las finanzas den, porque una cosa es que queramos pagarnos unos sueldos millonarios y otra cosa es que las lucas den para pagarnos sueldos millonarios o que queremos cotizarnos y las lucas den para cotizarnos efectivamente. Ok. Entonces, esas dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Ahora sí podemos proceder con las preguntas, por favor. Vamos con Elqui Producciones, Hugo Mellado y Claudio Méndez. Hola, buenas tardes. Hola, hola Hugo. Hola. Adelante, Félix. Hola. Soy Félix, pasa que tengo... No Escucha. te escuchamos, Félix. No, nada, no te escuchamos nada. Si quieres, manda la pregunta por el chat, pero acá no te escuchamos nada. Hugo Mellado, adelante. Ya, hola, mira, yo estaba observando, llegué un poco tarde, que están hablando del tema de las remuneraciones, la posibilidad de que los socios de las cooperativas facturen sería un poco más viable y sea un poco menos engorroso para justificar el gasto, la salida de dinero de las cooperativas. No, porque en este caso estamos hablando de cooperativas de trabajo. El foco de las cooperativas de trabajo es que perciban una remuneración. Por lo tanto, si en el caso de que se quisiera facturar, no es viable una cooperativa de trabajo, sino que estaríamos hablando de otro tipo de cooperativa. Ya, o sea, la cooperativa de trabajo tiene la obligación de tener un sueldo a cada socio, Exacto. si es No a cada posible, socio, a los que trabajan. a los que trabajan. Exacto. Ya, sí, Si pueden haber socios que no trabajen, por ejemplo. puede existir esa opción de que hayan socios que no trabajen en la cooperativa. Exacto, pero no tendrían por Sí. qué recibir un sueldo, digámosle, para esa Ya, remuneración. pero sí pueden generar aportes. Claro. ¿Ya? Esos aportes pueden ser con materiales o tiene que ser efectivamente con dinero. Puede ser materiales, dinero, herramientas, pueden ser distintos tipos de insumos o también trabajo que sea directamente. Ya, me queda claro. Sí, yo tenía la duda porque para simplificar todo este tema de estar dividiendo las platas y tener un sueldo que en realidad uno tiene que tener más capacidad administrativa para la cooperativa y esto se hace más lento porque en realidad yo encontraba que era más fácil emitir una factura, ya, pero usted me dice que no se puede, que tiene que haber un sueldo, entonces todo esto se regula a través del sueldo que tienen los... Y si la cooperativa no tiene la capacidad de tener un sueldo con los socios, Es que eso, Ahí con los trabajadores con los socios trabajadores que estén dentro de la cooperativa.
Es que lo que yo creo, Hugo, es que estamos entrando en un análisis sumamente importante, pero eso, lo que yo veo, la experiencia mía como profesional de Cercotec, ese tema hay que discutirlo antes de crear la cooperativa, Ya, ¿sí? Porque si ya nosotros, por ejemplo, estamos atendiendo a algunas cooperativas de trabajo y que están trabajando como cooperativas de servicio. ya. Y no es la lógica, como bien dice Sonja, no es la lógica. Entonces la estamos corrigiendo y la estamos llevando a que trabajen como cooperativas de trabajo. Ahora, en los grupos precooperativos, y para eso es la finalidad de este taller y todas las capacitaciones que también participa gente que grupos precooperativos, entonces se informen muy bien antes de tomar una decisión. ¿Ya? Y eso es lo que tú preguntas, Hugo, es de vital importancia. ¿Ya? Así que igual gracias por la pregunta y eso aclara un poco, ¿cierto? De que si yo voy a tomar una decisión de emprender asociativamente bajo un modelo empresarial de la cooperativa, tengo que estar informado. ¿Ah? Antes de cualquier cosa, ¿vale? Vamos a seguir con Fungi Austral, Sí. Coyhaique. ¿Se me escucha? Sí, estoy acá. Disculpen, Mariana, una consulta. ¿Es posible que podamos crear un grupo de WhatsApp a todas las personas que lo están escuchando para estar más comunicados e intercambiar información, realidades de acá yo soy de la sexta región, ¿ya? Entonces, para ver qué podemos compartir la experiencia que han tenido. Ya, vamos a hablar con el equipo de gestora que yo tengo y la próxima jornada vamos a tener una respuesta, ¿ya? Ya, ok, muchas gracias. Vale, gracias. Fungi Austral Coyhaique, saludo al sur de Chile. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Mi pregunta tengo tres preguntas. La primera es si uno se puede pagar con boletas de honorario. Esa es la primera pregunta, si podemos generar boletas de honorario mientras tanto. La segunda es que si nosotros nos vamos a contratar por el sueldo mínimo, ¿tenemos que hacernos necesariamente un contrato o eso puede quedar todo estipulado en el protocolo apartado del reglamento interno? La tercera pregunta sería que no entendí mucho la estructura de la remuneración en la tabla porque al principio decía imponible, no imponible, descuento y descuento. Entonces, por ejemplo, lo que dice, me parece recordar que lo que dice el artículo es que uno no puede tener un sueldo mayor al sueldo mínimo, me imagino que asimilando el sueldo legal en Chile. En ese caso, la pregunta es, dentro de esta tabla, esto que dice aquí, imponible, retiro anticipado de excedente, interpreto yo, ustedes me corrigen, que si yo me ajusto al sueldo mínimo y excedo de ese sueldo mínimo, es decir, 700.000 pesos, esos 200.000 pesos extra serían como un retiro de excedente y los 500.000 pesos serían como la base imponible. Ahí yo me confundí. Gracias. Sí, a ver, para aclarar lo de la tabla nuevamente, recuerden que el artículo 62 de la Ley General de Cooperativas dice que uno se puede remunerar un ingreso mínimo mensual, que es a cargo de un gasto contablemente de la cooperativa. Este ingreso mínimo mensual es no imponible, desde la lógica de el sueldo líquido, por así decirlo, de la lógica de una liquidación de sueldo. Pero recordar que la Ley General de Cooperativas no es una ley que converse directamente con el Código del Trabajo. O sea, los socios de una cooperativa del trabajo no están regulados por el Código del Trabajo en su quehacer cooperativo. Entonces, no podemos hablar de que el ingreso mínimo mensual es lo mismo que el sueldo mínimo. Eso es lo que estábamos diciendo hace un rato, por lo cual eh, ahí hay un acuerdo finalmente entre los socios de cuál es ese ingreso mínimo mensual. Y como se dijo anteriormente, puede ser más, puede ser el mismo que el ingreso mínimo, el sueldo mínimo, o puede ser menos. ¿Ya? Entonces, eso no imponible que dice ahí es ingreso mínimo mensual del artículo 62 de la Ley General de Cooperativas. El retiro anticipado de excedente es lo que leímos entre el artículo 62 y el 64 de la Ley General de Cooperativas, que es el que uno se puede remunerar y que eso sí paga cotizaciones, por eso es imponible, porque paga cotizaciones previsionales en Previred. ¿Ya?
esta es como la estructura en que un socio trabajador de una cooperativa de trabajo se estaría remunerando a sí mismo, siendo que no es un trabajador del Código del Trabajo, ¿ya? Esta es una estructura particular, no es que sea similar a la del Código del Trabajo, es particular. Así se paga un trabajador de una cooperativa, de socio cooperativa de trabajo. Y respecto a una boleta honorario, no tiene sentido pagarse una boleta honorario cuando tenemos una estructura de pago para un socio trabajador y donde el ingreso mínimo mensual es no imponible, es directamente para el socio trabajador, no hay un cargo de una retención de la boleta honorario, no existe eso, porque ya está explicado en la ley, en el artículo 62 de cómo se paga. No tiene sentido la boleta honorario bajo esta ley. Y lo que explicaba Sonia anteriormente, ¿qué pasa si los socios trabajadores se quieren imponer? Bueno, podemos hacer que el ingreso mínimo mensual sea menos y que todo lo tratemos de retirar por retiro anticipado de excedente para poder cotizar. O la mayor parte sea retiro anticipado de excedente para poder cotizar. Entonces el ejemplo que dijo Sonia es, imaginémonos que de 500.000 pesos que nos vamos a pagar, vamos a decir que solo 300.000 pesos es ingreso mínimo mensual y 200.000 pesos va a ser retiro anticipado de excedente. O no sé, 100.000 van a ser ingreso mínimo mensual y 400.000 van a ser retiro anticipado de excedente. Entonces, ¿sobre qué se cotiza? Sobre el retiro anticipado de excedente, que serían los 400.000. No sé si que ahí quedó un poco más claro respecto a tu pregunta. Y no sé si me faltó algún punto, eran esos o no, faltó algo más que aclarar. Sí, no, sí. O sea, como para explicarte lo que entendí es que los 500.000 pesos que nosotros nos vamos a pagar tienen un porcentaje de cotización si es que nosotros lo llegásemos a querer y eso es aparte. Claro, es una decisión de la cooperativa, claro, la cooperativa tiene que decidir cuánto es el ingreso mínimo mensual y por ende todo lo que no es ingreso mínimo mensual pasa a ser retiro anticipado de excedente al momento de pagarse como esta especie de sueldo, que no es un sueldo porque no es el Código del Trabajo. Ya, entiendo. Gracias. Claro, es un Vamos acuerdo. entonces, gracias. Entonces sigue, estaría, a ver, se me perdió el listado, pero vamos a dar el pase a Claudio Méndez, Karina Garrido y Scarlett Olivares. Hola, buenas tardes. Soy Claudio Méndez de Macul, Santiago. La diapositiva aquí de sueldo líquido, en el ítem descuentos previsionales, no me queda claro si ahí entra también el tema de los accidentes del trabajo. Con respecto a las cotizaciones previsionales que se cancelan, hay dos tipos, para precisarlo. Hay unos que se le descuentan propiamente al trabajador y que también en este caso aplicarían de la misma forma que se aplica con un trabajador dependiente, que se le descuentan al socio trabajador. Esto que se descuentan al socio trabajador es precisamente AFP, que sería para el ahorro de vejez, sería el seguro de cesantía y sería adicionalmente salud. Ya llámese salud, FONASA, ISAPRE, lo que el trabajador haya elegido propiamente. ¿Ya? Y por como son descuentos que se le aplican directamente a un socio trabajador, los elige el mismo socio trabajador. Entonces la cooperativa, por ejemplo, no podría decirle al socio trabajador, oye, ándate a la FP1, que es la más barata, o ándate a Provida, que es la más cara. No puede influenciar en eso. Eso es una decisión propiamente del socio trabajador. Lo mismo pasa con salud. Pero hay otras cotizaciones previsionales que son de cargo de la cooperativa, como empleadora. Y estos sería la otra parte del seguro de cesantía, porque el seguro de cesantía tiene dos partes. Hay una que es del 0,6 del socio trabajador y el 2,4 de la cooperativa. Del Por lo empleador. tanto, efectivamente, del empleador. Entonces, este Del empleador. 2,4 se le suma la mutual, que sería esto que menciona usted por el tema de los accidentes laborales, ya sea de traslado, accidente laboral, enfermedades laborales que se puedan producir. Y esa, la mutual de seguridad, la puede elegir la cooperativa. Puede ser mutual, puede ser la H, puede ser el ISL o el IST, que son las 4 mutualidades que existen en Chile. Y finalmente tenemos el SIS, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es un seguro que se le va como un ahorro, por así decirlo, en caso de que si es que el trabajador tuviera ya sea alguna enfermedad o por algún accidente, al quedar con algún grado de discapacidad,
pudieran pagarle una pensión por esa discapacidad desde ese fondo. Y en caso de que sufrieran algún accidente que llevara a la muerte, se activaría la parte de sobrevivencia de ese seguro. Sí, como para complementar la respuesta de Sonia, recuerden que en el artículo 64 que estamos proyectando ahora, al comienzo dice, solo para los efectos previsionales, las cooperativas de trabajo serán consideradas empleadoras y los socios que trabajen en ellas, trabajadores dependientes de la misma, quienes accederán a todos los beneficios que la legislación establece. Bla, 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 y eso tiene que ver con el retiro anticipado de excedente. Lo que explicó la Sonia finalmente es lo mismo que pasa con un sueldo de una empresa que contrata a un trabajador y le está pagando sus remuneraciones, el seguro invalidez y sobrevivencia, la segunda parte del seguro de cesantía, en el caso de los contratos a plazo indefinido, y la mutualidad o el ISL o la H o bueno, seguro, esos seguros que tienen que ver con accidentes laborales, quedan a cargo del empleador. Es lo mismo, no hay una mayor diferencia. Y es por lo que dice aquí. Sí, gracias, Roberto. Vamos avanzando con Karina Carrillo. Por favor, su consulta. Hola, yo hablo por Karina, ¿Ya? represento a Cooperativa Jora, somos de Coyhai, que vengo con Fungi Austral ahí, ya relacionamos un poco las preguntas y tan solo quiero estar consciente de que en este caso, por ejemplo, según el artículo que ustedes presentan, la remuneración se dicta en un reglamento interno, por ende no está afecta al Código del Trabajo. Eso implica que todo excedente sería afecto al Código del Trabajo, pero si nosotros queremos podemos mantenernos con ese mínimo, por ejemplo, ya, por decir un monto, 500.000 pesos mensuales, somos una cooperativa pequeña, no alcanza para todo, alcanza con nuestras remuneraciones, nos pagamos todo lo mismo, 500.000 pesos mensuales, eso no está afecto al Código del Trabajo, por ende no tendría descuentos previsionales, ni descuentos legales, ni nada de eso, a no ser que yo me exceda de ese monto. Y luego, al final del ejercicio, los excedentes serían repartidos y eso tampoco estaría afecto a descuentos previsionales, según entiendo. Sería, entonces, prácticamente es como un beneficio a uno mismo. Si uno quiere, puede hacer el resguardo, yo creo, a través de una plataforma sencilla, pues, personalmente cada socio, y sería como más conveniente hacer eso, y el reglamento interno que dicte un monto que esté durante todo el año y luego se cambie, no sé. Como, ese es si quiero aseverar eso, si se podría hacer. Podría hacerse de la manera que planteas, sin embargo, los excedentes, si bien, y yo lo mencioné en algún momento de la presentación, que si bien las cooperativas no pagan impuestos a la renta, como cooperativa de trabajo me refiero, llámese distinto al resto del tipo de cooperativas, porque ellas tienen una forma específica de tributar. Pero las cooperativas de trabajo no pagan impuesto a la renta. Lo que hace la tributación aquí es decir, vamos a dejarla como exenta, pero quien va a pagar sí impuesto a la renta va a ser el socio mediante los excedentes, ya sea como un retiro anticipado de excedentes o como un excedente propiamente tal. Por lo tanto, si la cooperativa decidiera decir, ok, vamos a cancelar solo 500.000 pesos, si es que tenemos remanentes, una vez distribuidos esos remanentes, nos generaron y nos quedaron excedentes, ¿esos excedentes se reparten? Sí. No van a pagar cotizaciones previsionales, pero sí van a pagar impuesto a la renta. Van a tener que pagar impuesto global complementario. Ya, perfecto. Sí. Pero ya ese es otro tema, y eso ya es otros formularios, otras leyes. Así que, perfecto, me quedó muy buena la respuesta, excelente. Gracias. Gracias, Karim. Perdón, estimado amigo del sur. Scarlett Olivares y Oscar Viña, últimas preguntas para seguir avanzando, si no, falta todavía mucho y ya se nos acabó la hora. Ya, vamos. Respecto a ese retiro anticipado de excedente que es imponible, en términos contables, los descuentos previsionales, ¿de dónde los saco? ¿Son gastos o son parte del retiro anticipado de excedente? Contablemente yo digo, tengo un retiro anticipado de excedentes que es activo. Ya. ¿Ok? Eso yo lo voy a registrar como un activo. Luego, dentro del asiento me refiero yo contable. Luego voy a decir, tengo un no imponible que va a ser gasto. Luego, al otro lado, voy a tener como pasivos
descuentos previsionales, los cuales yo le desconté al trabajador y los tengo que enterar a DeviRed. Entonces van a ser para mí deudas previsionales. Y finalmente voy a tener un sueldo, remuneraciones por pagar, un sueldo por pagar, un whatever. Pero va a ser respecto a, va a salir de los excedentes anticipados, ya, de ahí se tengo Calculan que sobre eso. sacar el monto de ahí, ya, y lo otro, ¿qué pasa cuando la cooperativa se crea como de trabajo y funciona de servicio? ¿Ya? ¿Tenemos algún problema en cuanto a los balances que tenemos que presentar? ¿Nos podrían rechazar algo? ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué tan fácil es pasarse de trabajo a servicio cuando pasa esta situación? Cuando te creas como cooperativa de trabajo y funcionas como de servicio, no tienes un problema como con la DAES o algo así. No va a venir la DAES a decirte, ¿te equivocaste? No, para nada. Pero sí van a tener serios problemas con respecto a la administración porque, ok, cuando repartimos los excedentes decimos, ¿de dónde vienen estos excedentes? ¿Vienen con terceros? ¿Vienen con los socios? Entonces, al decir que viene de una persona socia, voy a tener que esos excedentes se van a pagar en base al aporte realizado. ¿En base a qué? Al trabajo. Pero si estoy funcionando como cooperativa de servicio, ¿lo puedo medir en base al trabajo? ¿Cómo mido el trabajo ahí? Entonces, vas a tener serios problemas a la hora de repartir esos excedentes cuando corresponda. Y lo mismo pasa, por ejemplo, porque los excedentes, si bien ya podemos decir tributa, no tributa, qué sé yo, pero los excedentes que provienen de fuentes que son de no socios, se reparten en base a las cuotas de participación. Y ese análisis tú no lo haces en cooperativas de trabajo, porque todo viene de terceros. Entonces, en este caso, en las cooperativas que sean de servicios, tengo que analizarlo. Por eso es que es muy difícil y dificulta. Y a mí me ha pasado de que se crearon cooperativas de servicio y funcionaban como cooperativa de trabajo. Entonces, ahí como que te complejiza eso. No es difícil traspasarlo, sino que tienen que hacer una junta especialmente citada para ello y modificar el tipo de cooperativa. Y ahí se modifican la razón social, modifican todo lo que tengan que modificar. Es como una conveniencia. Pero esto significaría como hacer el mismo proceso que se hizo para la formalización, se hace ahora para la modificación. Gracias, Sonja. La última pregunta, Óscar Acuña, por favor. Hola Roberto, hola Sonja, muchas gracias, está muy buena la capacitación. Tengo dos dudas, ¿ya? La primera, recién hablaron de PreviRed, funciona tal cual como fuésemos empleador, se sube la información y con respecto a las gratificaciones, ¿hay gratificaciones, no hay gratificaciones? Y lo otro es, los documentos, ¿se genera un contrato de trabajo? Ya que nosotros como asesores de los centros de negocios tenemos que generar contrato de trabajo y eso no quedó muy claro, recién alguien lo preguntó. A ver, las gratificaciones son beneficios o sea, parte del beneficio que genera la empresa lo tiene que repartir hacia los trabajadores. Entendiéndonos que no somos trabajadores, entonces no tiene sentido pagarnos gratificaciones cuando somos socios de la cooperativa de trabajo. Así que no se debiera pagar la gratificación, no se debiera ni calcular ni considerar. A los socios trabajadores. A los ojo, socios lo tengo que trabajadores, sí, a los Pero socios trabajadores. A los trabajadores contratados por la cooperativa, ahí es como cualquier relación empresarial, pues. Una empresa contrata a un trabajador que es un tercero, claro. Sonia, querías decir, complementarlo, ¿cierto? era eso, precisamente lo que decía. Ya, sí, pero ojo, es que si estamos en esa figura, si la cooperativa de trabajo puede contratar personas de afuera, y no sé, contrata a un operario, un gerente o quien sea, contrata a alguien. Ahí entra el código del trabajo, porque finalmente la cooperativa es una empresa que tiene un trabajador y hay una relación de subordinación y dependencia, y ahí entra el código del trabajo. Pero ante un socio trabajador, ¿cómo podemos entender la subordinación y dependencia cuando yo soy dueño de la misma empresa? ¿Bajo qué figura lo entiendo? Entonces, no, son leyes aparte, ¿ya? Claro. Y respecto a los contratos de trabajo, no, porque lo mismo, no somos trabajadores del Código del Trabajo. El contrato de trabajo aplica desde el Código, los contratos de trabajo a los trabajadores aplica desde el Código del Trabajo, por lo cual en los socios trabajadores la ley tiene estipulada claramente cómo tenemos que hacerlo. O sea, no es tan claro, hay artículos que están súper ambiguos todavía, pero
al menos ya tenemos un marco de cómo funcionar. Respecto a lo que hemos hecho en la práctica, porque efectivamente cuando uno tiene, no sé, cuando uno tiene que declarar rentas para, no sé, para conseguir un crédito o para tener un arriendo para irse a vivir como socio o trabajador de la cooperativa, igual te piden a veces contratos de trabajo, te piden ese tipo de documentos. Entonces nosotros lo que hemos hecho es como un contrato de trabajador asociado, que es como Certificado, sí, un certificado, claro, en términos, convenio. un convenio. O sea, en palabras legales no sería un contrato de trabajo, porque no aplica el Código del Trabajo. Pero para un tercero que no entiende lo que es una cooperativa de trabajo y que te están pidiendo el documento nomás, finalmente este certificado funciona como si fuera un contrato de trabajo para justificar de que esa persona efectivamente todos los meses está recibiendo una remuneración y por las labores cumplidas y las labores son tales. Eso lo hemos hecho y funciona para las instituciones con las que hemos tenido que entregar esta documentación. O sea, para los créditos bancarios, para contratos de arriendo, para cualquier otro, ese tipo de cosas, tipo de instituciones, lo hemos realizado así y ha funcionado. No ha sido objetado, no hemos tenido problema en eso. Eso para Em, licencias y médicas, que eso, como ha sido súper complejo. sí, por ejemplo, yo en la cooperativa tuve un accidente laboral de trayecto y estábamos en el ISL, pero no atendíamos por la H. Teníamos igual un certificado que sería una especie de contrato de trabajo para mí, que yo era socio de la cooperativa. Y yo también tenía mis liquidaciones de sueldo, que no eran efectivamente liquidaciones de sueldo, porque no estoy contratado por un tercero, soy el mismo socio trabajador. Y me atendieron como si fuera cualquier trabajador accidentado, me pagaron mi sueldo, que sería este retiro anticipado de excedente, mi imponible, por las cotizaciones pagadas, acorde a ese imponible, o sea, funcionó bajo la lógica de que yo era un trabajador para el sistema. Ya. Perfecto, y tendrá esos modelos por casualidad para que lo pueda compartir cuando envíe la presentación. Porque Yo tengo. Ya. Gracias, Roberto, por los ejemplos grafican harto, digamos, cómo podemos mejorar o podemos colaborar para conocer este sistema de administración contable, ¿cierto?, de las cooperativas de trabajo. Así que muchas gracias. Vamos, entonces, sigamos, chiquillos. Sí, Para estamos ir ya al final. terminando. Esto es el cierre. Sonia, ahí te dejo la última parte. Como les mencionaba, antes de eso, hay una última pregunta en el chat que Ah, preguntaba ya. por el seguro de cesantía. Y la verdad es que aquí en este caso es distinto incluso a un sueldo empresarial. Cuando hablamos del sueldo empresarial, uno dice, ok, yo soy dueño de mi empresa, no voy a quedar fuera de la empresa, por lo tanto, no debería poder pagarme un seguro de cesantía. Pero en este caso, se entiende que más allá de que yo sea dueño de la empresa, también soy una trabajadora de ella. Por lo tanto, en este caso sí se cancela un seguro de cesantía. Y ahí entraría a aplicar como una trabajadora dependiente más, solo para casos divisionales, ¿ya? Como para precisarlo. O sea, aplicaría el seguro de cesantía así como se aplica ante cualquier eventualidad con cualquier trabajador dependiente. Sí, y también Ahora, hemos hecho finiquitos para poder cobrar el sí, seguro de cesantía y ha funcionado también ante las instituciones. exacto. Así que ha sido igual una buena fuente de financiamiento en estos casos. Ahora sí, pasando a lo otro, como les mencionaba también en esta parte, hay ciertos tipos de descuentos. Y en este caso, la estructura remuneracional que tenemos como socios trabajadores también nos dice de que así como este retiro anticipado de excedentes debe ser similar a una remuneración, por lo tanto, paga cotizaciones previsionales, también tiene que pagar impuesto único de segunda categoría en los casos que aplicará. ¿Cómo calculo este impuesto único de segunda categoría? Y no solamente el impuesto, sino que también me va a servir para los excedentes. Entonces yo tengo que tomar el monto del retiro anticipado de excedentes, que va a ser este monto imponible, y le voy a restar las cotizaciones previsionales pagadas. Eso me va a dar una base tributable, así se llama. Y este monto de base tributable yo tengo que ubicarlo en la tabla. Hay una tabla mensual del impuesto único de segunda categoría. Pasa la siguiente, por ti, Roberto. Muchas gracias. Que es esta tabla. Entonces yo voy a tomar ese monto, lo voy a ubicar en la tabla, que la tabla es proporcional.
Si mi retiro anticipado de excedentes menos mis cotizaciones pagadas me dan un monto inferior a 895.887 pesos, yo no voy a pagar impuesto único, porque estoy en el tramo exento. Pero si gano más de 895.887,01 pesos, yo voy a tener que pagar impuesto único. Voy a pagar 0,4, o sea, un 4%, que es el factor 0.04. Y a este monto, es decir, el que me dé mi retiro anticipado de excedentes menos mis cotizaciones previsionales, me va a dar un monto X. Este X lo multiplico por el 4% y el monto que me dé le voy a restar 35.835 pesos. ¿Por qué tengo que restarle un monto? Porque es la proporción exenta que corresponda a ese tramo. Entonces, no es Y que se genere una injusticia de que todos sobre ese monto van a tener que pagar impuestos, sino que es solamente el diferencial. Roberto, ibas a decir algo. sí, si se dan cuenta, el 4%, que es el factor que ahí está mencionando Sonia, equivale, lo multiplicamos, el 4% lo multiplicamos por los 895.887, es justamente el mismo valor que la cantidad a rebajar que está al lado, el 35.835,48. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si uno gana justo 895.887 y trata de hacer este cálculo de impuesto de segunda categoría, el pago que tiene que hacer es cero, porque equivale justo a la cantidad de rebajar, los 35.835. Entonces, cualquier monto por sobre 895.000 por 887 multiplicado por el factor 0,04 nos va a dar superior a 35.835, que lo cual significa que por ende pagaría un impuesto acorde a eso, o sea, un monto de cálculo de impuestos de segunda categoría respecto a esa diferencia. Entonces, veamos los numéricos para que sea más fácil. Sí, porque sí, está súper enredado. Sí, es champiñón. Es una ensalada rusa. Entonces, mirando el ejemplo, tenemos dos tablas. Por una parte, tenemos el caso que habíamos dicho. O yo, socia trabajadora, impongo por 500 lucas. ¿Cuánto va a significar en cotizaciones previsionales? 95.250 pesos. Por lo tanto, mi base tributaria van a ser 404.750. Ese monto es inferior a los 800, por lo tanto, no voy a pagar impuesto único segunda categoría porque voy a estar en el tramo exento. Pero una persona que gana 1.200.000 pesos como imponible, tiene unas cotizaciones previsionales de 228.600 pesos, me va a dar una base tributaria de 971. Esos 971 por el 4% menos los 35 me va a dar 3.021 pesos. Eso significa de que en el formulario 29 del periodo que corresponda, por ejemplo, si estamos calculando las remuneraciones de agosto, significa que en el formulario 29 del periodo de agosto, yo debería cancelar ese impuesto único de 3.021 pesos. Eso significaría ahí un diferencia. El formulario 29 de agosto se declara en septiembre, entonces en septiembre haríamos este cálculo. Y, por ejemplo, si ustedes dicen, ¿de dónde sale ese monto 95.250 en cotizaciones previsionales y 228.600? Bueno, eso hay que calcularlo por cada trabajador, porque obviamente depende de cuáles son los factores de las cotizaciones. No son todas iguales, en la FP, por ejemplo, son distintos los factores. Entonces hay que calcularlo por trabajador. Y eso sería. Muchas gracias a todas y todos. Bueno, un aplauso para la capacitación de hoy día de Sonia y Roberto. La verdad que es un tema que yo sabía que íbamos a estar con harta pregunta, más con la exposición. Se trató de una conversación, de entregar mucha información y de aclarar muchas dudas que se tienen sobre la contabilidad de las cooperativas de trabajo, ¿ya? Entonces, vamos a proceder a realizar las últimas consultas. Si alguien las tuviera, puede levantar la mano y vamos realizando las preguntas, ¿sí? Solamente, mientras tanto, alguien se anima a levantar la mano, aunque ya creo que está todo ya respondido. Solamente mirada, hacer una
No sé si hayan más preguntas, pero tal vez mencionarles que al final de la presentación van a ir mis datos por si tienen alguna duda que les surja después. Igual me pueden escribir por WhatsApp o por correo electrónico. Si necesitan contabilidad cooperativa, contacten a Sonja. Para que deje ahí Muchas gracias. el correo. Gracias. Recuerden, Sonja, contadora, especialista en cooperativas, así que pueden contactarla. Yo voy a hacer un recordatorio que está en el chat. Tenemos una encuesta de satisfacción que es para evaluar el taller de hoy día, por favor, para que lo puedan ir respondiendo. Ahí Carla lo publicó en el chat. Y bueno, yo agradecerles.